Gualis, ¿cómo están? Si no me conocen me presento, yo soy Sol y normalmente hago videos de viajes, pero en esta oportunidad te voy a hacer un story time de cómo fue que yo me volví empresaria a los 19 años, viviendo en Colombia y ganaba 8 millones de pesos semanales. Bueno, la pollina es nueva y me la hice yo misma, by the way, probablemente está un poquito choreta, pero tú ignora y concéntrate en el story time, ¿ok? Bueno, cabe resaltar que esto es un story time que ya tiene precedentes, o sea, hay unos story times previos a esto que te tienes que ver. Si no te los has visto, anda, están publicados todos porque esto es como una secuela, como una saga, haz de cuenta, donde te voy contando como cosas de mi vida y finalmente llegamos al que todo el mundo esperaba. Ajá, ¿cómo fue que te volviste empresaria, mamita? ¿Cómo fue que te volviste empresaria en Colombia? Quiero saber qué hiciste. ¿Cómo ganas tanta plata? Así que aquí te va el chismezón. Primero que todo, suscríbete. Te voy a dar 5 segundos para que te suscribas porque de paso es gratis. Ya que lo hiciste, ahora sí, empecemos. Bueno, en el video anterior quedamos en que yo me había regresado a Colombia con una plática que había hecho mi ex, que me la mandó para que me viniera, y ahí fue donde me volví empresaria. Yo les dije, pero no les dije cómo ni por qué, así que esta es la historia. Cuando yo llegué a Colombia, la segunda vez que me vine de Venezuela, después que pasé hambre, que pasé roncha, que fue un infierno, llegué otra vez a Cali. Llegué a una habitación por un barrio como por el oriente, con mi novio que me recibió, mi ex, pues, el de ese momento de la vida, y él básicamente trabajaba en un sitio donde le pagaban a 19,000 pesos el día. En ese momento el día en Colombia lo pagaban a 30,000, es decir que le pagaban mucho menos y trabajaba, mi amor, un montón. Entonces, bueno, yo me acuerdo que lo que yo hice fue que antes de venirme yo me contacté con la muchacha del story time anterior que yo les conté cuando estaba en Cali, que yo colocaba pestañas, hice una queratina con ella. Bueno, ella me escribió como que quería volver a hacer lo de los alisados otra vez en su vida. Ella dijo, no, bueno, mira, quiero volver a hacerlo, tú los hacías increíbles. Me contactó y eso hicimos. Duré, para no hacerles el cuento largo, duré como un año entero haciendo alisados con ella. Me dio un break y dije yo como que mejor no. Le dije que yo no iba a trabajar más con ella y empecé a hacer los alisados por mi cuenta. Al principio me iba mal, no te lo voy a negar, pero yo era una persona bien inteligente y me creé una cuenta en Instagram para hacer los alisados. Me creé tarjetas de presentación y me mandé a hacer uniformes, camisetas que decía alisados SM atrás. Fue así como con el voz a voz de las personas fui haciendo cada vez más alisados en la ciudad donde yo vivía, que era Cali en ese momento, y me acuerdo que le pagué publicidad en Instagram a mi cuenta de alisados y en Facebook. Mi amor, ese fue el punto clave en mi vida de cómo yo me volví empresaria a tan corta edad, porque una publicidad de 20,000 pesos yo le sacaba como 800,000 pesos, o sea, era una cosa exótica, maravillosa. No sé si sigue funcionando de la misma forma las publicidades, ya yo no pago publicidades para mis emprendimientos ni para nada, pero en ese momento tú podrías sectorizar, no sé si sigue siendo igual, pero básicamente hay una parte donde tú publicas un video corto o un video largo y tú a eso te da como la opción de hacerle publicidad, como publicar anuncios, una cosa así. Yo, por ejemplo, sectoricé la ciudad, yo puse Cali, Colombia, sectoricé las edades, el sexo o el género, los intereses, que eso es súper importante. Yo colocaba palabras clave como queratina, como botox, alisados, cabello liso, bueno, 1000 cosas así, para que las personas que buscaran como cosas similares, el algoritmo, pum, les arrojara mi publicación de los alisados. ¿Qué pasa? Que para ese momento un alisado costaba por ahí 150,000 pesos, 200,000, y yo los tenía en oferta de 100,000 pesos. Eso se vendía como pan caliente, hermana. O sea, de verdad fue tanta la cosa que ya yo no daba abasto. Yo tenía 3 clientas por día, es lo que se debería hacer porque duras en cada servicio como 3 horas. Entonces ya yo no me daba abasto y atendía desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la mañana al día siguiente. O sea, era una locura, yo no daba para más, yo me enfermé, me dio una cosa en la espalda que todavía me duele. En este momento, de hecho, me está doliendo. Es como una cosa, se llama neuritis intercostal, que es cuando se te inflama un nervio entre el músculo y el hueso por hacer un movimiento mecánico repetitivo, que en este caso yo era
planchando, secando, etcétera. Entonces, además que me exponía a lluvias, yo para poder llegar rápido a los servicios y hacer más de 4 o 6 servicios en un día, yo agarraba moto, yo me iba de aquí para allá, de allá para acá. Lo máximo que me llegué a hacer en un día para esa época fueron 600,000 pesos, porque eran 6 clientas, a 100,000 pesos cada una, 600,000 en un día. Saca cuenta, era demasiado. Bueno, el hecho es que yo empecé a tener muchísimos clientes y yo dije, al primero que le dije fue a mi ex, yo le dije, mira, ¿qué te parece si te sales de este sitio que estás ganando tan poquito y empiezas a hacer alisados conmigo? Así fue. Empezamos a ir a las citas. Primero yo cuadraba como citas dobles, hacía como un 2x1, de manera de que a él le quedara como una platica por aprender y así yo lo supervisaba. Al principio no lo hacía tan chévere, pero yo lo ayudaba, la gente era muy receptiva, lo hacíamos juntos, tal y qué sé yo. Después se volvió un experto que ya yo lo mandaba a hacer alisados a él solo. Ya yo hubo un momento en que me desentendí, yo no hacía alisados ya, sino que era pendiente de agendar citas. Me fui a Medellín a entrenar a alguien y dejé trabajando allá. Me fui a Bogotá a entrenar a alguien y dejé trabajando allá. Entonces mi manera de darle trabajo a la gente era, yo te compro los implementos que vas a usar, te compro plancha, te compro secador, cepillo, guantes, tapabocas, uniforme, te doy la clienta, te doy el producto y te pago el 50% de lo que tú te hagas. Eso era un negocio redondo, mi amor. Yo registré mi empresa en Venezuela, me acuerdo que fue a Venezuela, la registré legalmente, mi empresa tiene RIF, tiene todo. Teníamos personas trabajando en Los Teques, en Caracas, en San Cristóbal, en Bogotá, en Cali, en Medellín y en Cúcuta, en 7 ciudades distintas, y tenía 8 personas a mi cargo. O sea, se facturaban como mínimo 8 millones de pesos en una semana. Ganancia neta, redonda. Cosa que yo al son de hoy, nena, me cuestiono demasiado y digo, ¿por qué no invertí? No sé qué hice el dinero, no me compré una casa, no me compré un carro, no me preguntes dónde está la plata porque no tengo ni idea, me la mecateé en cositas, dirían por ahí, y son cosas de las que hoy en día me arrepiento, y como fueron mis errores, quisiera que tú los tuvieras como de aprendizaje ahí y dijeras, mira, yo no voy a pasar por lo mismo. Si usted tiene una empresa y usted le empieza a ver volumen, yo se lo he dicho desde el principio, tenga usted una organización financiera bien estructurada, porque si no, eso, mire, palo abajo. Llegó un momento en el que a mí se me metió entre ceja y ceja sacar una marca. Yo decía, yo quiero tener mi propio producto, que la gente utilice el producto de Alisados SM, que eso sea una marca que esté potentada, que la gente guau, que sea espectacular. Y así fue como empecé a indagar en cómo podía yo hacer eso. Me empecé a comunicar con personas, en principio eran de Brasil, de hecho mis primeros productos fueron hechos en Brasil y me los mandaban a Colombia y yo los vendía. Ahí fue donde yo conocí la palabra maquilar. Maquilar es un término que describe que, por ejemplo, yo soy una empresa grande, un laboratorio certificado, con todos los permisos, con toda la sanidad, X qué sé yo, y tú eres una persona independiente o una empresa pequeña. Yo fabrico los productos y tú los vendes con tu nombre, avalados por mí, por el misma, por todo. Eso era lo que yo hacía. Yo saqué botox de coco, botox de chocolate y cirugía capilar de células madres. Mi amor, qué productos tan excelentes. O sea, de verdad, quiero que dejen en los comentarios si alguna de aquí llegó a probar los alisados de Alisados SM, que era mi empresa, porque de verdad una cosa espectacular. Como todo en esta vida, se acaba. Todo lo que es bueno siempre tiene una fecha de caducidad. Y esto llegó para mí en la época de la pandemia. ¿Qué pasa? Que en la época de la pandemia nosotros, mira, hacíamos los alisados a domicilio. Eso era un negocio redondo, porque yo no pagaba luz, no pagaba agua, no pagaba un arriendo de un local, y la gente quedaba muy conforme porque tú ibas y se lo hacías en la comodidad de su hogar. Yo atendía clientas que estaban en su computadora trabajando mientras yo le hacía el alisado. Una cosa perfecta y maravillosa, era un ganar-ganar. Me acuerdo que también empecé a dictar los talleres de cómo hacer alisados. Eso también se vendía un montón, era muchísimo menos desgastante para mí. Yo era la única que hacía los talleres, los demás hacían era solo alisados. El hecho es que, bueno, llegó la pandemia, y con la pandemia no se podía, por supuesto, ni salir de casa, ni muchísimo menos visitar a otras personas. Entonces el negocio de los alisados
se cayó. Me acuerdo que en esa época de la pandemia yo tenía ahorros de mi empresa de alisados. Eso fue lo único bueno que hice. Yo no invertí. Yo te hablo aquí a calzón quitado. Somos dos comadres echando chisme. Lo único que falta es el café, pero como yo no tomo, te lo tomas tú sola. Yo no invertí en nada. Tuve muy mala cabeza, muy mala administración, pero gracias a Dios siempre he tenido un principio impuesto por mí misma, que es el de ahorrar. Yo siempre he sido una persona muy ahorrativa y me acuerdo que en la época de la pandemia yo sobreviví a pagar el arriendo puntual todos los meses, única y exclusivamente porque yo tenía ahorros. Yo me acuerdo que tenía vecinos que debían 6 meses de renta y yo había pagado todos los arriendos puntuales. Eso hizo que la persona que a mí me arrendara confiara en arrendarle a otros venezolanos, porque como en muchos sitios ahí tenían mala fama. Esto tiene una enseñanza. La enseñanza es que si usted tiene una empresa, un emprendimiento y ya le está empezando a dejar sus churupitos, usted tiene que tener un fondo de ahorro por cualquier cosa que usted le pase, porque normalmente cuando uno es independiente uno no paga seguro, normalmente no te planificas bien como en tus ahorros y en tus metas, y eso fue lo que a mí me pasó. Ya ahorita con esta madurez obviamente soy mejor organizada y mejor planificada para mis cosas, pero en ese momento siento que pude haber hecho mucho más y no lo hice. Entonces ese es el consejo que le tengo: ahorre, guarde platica, porque usted no sabe qué pasa en un mañana. El hecho es que bueno, después yo empecé a trabajar en domicilios.com, ahí fue donde yo conocí a Pigua, yo trabajaba de shopper y después yo intenté en muchas ocasiones distintas como volver con alisados. Yo quería retomarlo, pero nunca terminaba como de dar el paso, nunca como que me enfocaba. ¿Por qué? Porque conocí el mundo de las redes sociales y justo ahí fue donde a mí se me acabó el amor por mi empresa. Y te voy a explicar por qué, porque esto no es solamente como que, bueno, sí, como empezaste a ganar plata con las redes, lo dejaste. No, lo que pasa es que yo no me sentía identificada con los alisados porque yo tengo el cabello así, liso, natural. Nunca me hice un alisado, o sea, nunca en mi vida tuve la necesidad de hacérmelo, como que una sola vez me lo hice y fue como para dar un testimonio, pero yo en sí no me hacía alisados, me hacía hidrataciones de vez en cuando, pero alisados no. Entonces sentía que yo no vibraba ya con eso, o sea, ya como que ese no era mi norte. Y yo siempre he tenido un principio de vida muy claro, y es que yo no hago las cosas por dinero, porque si fuera por dinero yo tuviese la oportunidad de hacer miles de cosas que simplemente elijo no hacerlas y vivir siendo una persona mamando pero feliz. Entonces yo dije, no, al final yo sé realizados, tenía mucho potencial, sigue teniendo mucho potencial, pero yo lo cerré definitivamente y estoy feliz con eso. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que yo empecé a monetizar, empecé a hacer lo que realmente me gusta y fue para mí épico. Pero bueno, ese story time no se los voy a dejar en este video porque eso es otra historia, ya como empecé en el mundo de las redes sociales y cómo hice para monetizar, porque hay muchas plataformas y muchas formas de ganar dinero en las redes sociales, y para este video obviamente no entran, es demasiado larga la explicación. De hecho yo le subí uno por allá en el 2000, no sé, hace unos años yo le subí uno que está en el canal, si quieren lo buscan y se lo ven. Pero bueno, básicamente ahí está el pequeño resumen de cómo me hice empresaria. Así fue como me hice empresaria a los 19 años, ganaba súper bien. Hubo un momento en la pandemia que más o menos todavía estaba funcionando y mi mamá me lo administraba, y aún en la pandemia yo me llegué a hacer 2 millones de pesos mensual. Eso sí, no es que era un ingreso constante, yo les estoy hablando de una cifra, pero a veces era más, a veces era mucho menos. Sin embargo, siempre voy a optar porque emprendan, o sea, sean emprendedores, arriésguense, den el paso, planifíquense bien, eso sí, presupuéstense, estudien el nicho de mercado, si la gente consume lo que usted va a vender, si usted tiene la capacidad para importar, para exportar, si de eso se trata, si usted tiene que informarse en cómo hacer envíos, con qué agencias, en el sitio donde usted vive, si va a tener clientes internacionales, cómo es vender internacionalmente, si usted puede enviar eso a otro país, si cuenta con los permisos para hacerlo. O sea, es un montón de cosas en el que usted se tiene que instruir antes de emprender. Pero te digo de verdad que hoy por hoy, teniendo ya 6, casi 7 años siendo independiente, te digo que 100% ha valido la pena. Pero bueno, muchachos, siempre voy a estar en pro de que emprendan. Esa es la conclusión del día de hoy. Les mando besos en el chiquistriqui si llegaron a este video y nos vemos en uno próximo. Claro que sí, como que no. Bye.